2:17 de la tarde. Bajo una cúpula de cristal iluminada por miles de luces doradas, un evento descrito por algunos como una boda de millones comenzaba a tomar forma, no como un simple enlace matrimonial, sino como un espectáculo que parecía sacado de un sueño cuidadosamente construido. Y en el centro de todo, Alicia Villarreal, a sus 54 años, vestida con un diseño que reflejaba no solo lujo, sino historia, cicatrices y decisiones que habían tardado décadas en consolidarse. Porque esta no era solo una boda. Era el resultado de haber encontrado, después de todo, al hombre correcto, Cruz Martínez. Dicen que todo comenzó como un rumor, que al principio nadie creyó del todo, que era imposible que, después de tantos años de silencios, de momentos complicados y de historias que nunca se contaron completamente, Alicia volviera a apostar por el amor con una ceremonia que prometía ser la más comentada del año. Pero poco a poco, los detalles comenzaron a filtrarse. Invitados exclusivos, locaciones cerradas al público, contratos firmados con diseñadores internacionales y una lista de preparativos que, según fuentes cercanas, superaba cualquier boda tradicional del mundo del espectáculo. Pero lo que más llamó la atención no fue el dinero, ni las joyas, ni siquiera el despliegue visual, sino la forma en que Alicia caminaba durante los ensayos previos, dicen, con una serenidad distinta, como alguien que ya no busca impresionar, sino confirmar. Confirmar que esta vez eligió bien. Porque hay algo que el público siempre olvida. Detrás de cada vestido blanco, hay decisiones invisibles, momentos en los que se dijo no, veces en las que se calló, y otras en las que el silencio fue más fuerte que cualquier canción. Y quizás por eso, esta boda no era una celebración cualquiera. Era una declaración silenciosa de que, incluso después de todo, el amor todavía podía encontrar un espacio. Se habla de una noche en particular, días antes del evento, cuando las luces del salón principal ya estaban instaladas, y Alicia, sola por unos minutos, se quedó mirando el lugar vacío, sin música, sin invitados, sin cámaras, solo ella, y el eco de sus propios pensamientos. Algunos dicen que fue ahí donde todo cambió, donde dejó de ser un espectáculo y se convirtió en algo mucho más personal, más íntimo, más real. Mientras tanto, Cruz permanecía en un segundo plano, lejos de los reflectores principales, como si entendiera que esta historia no necesitaba ser contada en voz alta, sino vivida en los pequeños detalles, en la forma en que la acompañaba, en cómo evitaba el exceso de exposición, en cómo parecía sostener el momento sin intentar dominarlo. Y eso, curiosamente, fue lo que más llamó la atención de quienes estaban cerca. Los medios, por supuesto, comenzaron a construir su propia narrativa. La boda del siglo, el evento que paraliza a la industria. El regreso del amor en su forma más lujosa. Pero dentro de ese ruido, había algo que no encajaba del todo, algo que no podía explicarse solo con cifras o titulares. Una sensación, como si esta historia estuviera contando algo más, algo que no se dice directamente, pero que se siente, porque cuando alguien decide casarse a los 54 años, no lo hace por impulso, lo hace con memoria, con experiencia, con una lista larga de lo que ya no quiere, y una claridad incómoda sobre lo que realmente importa. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que convierte esta boda en algo distinto. No el dinero, no la producción, sino el momento en el que ocurre, y mientras los preparativos avanzaban, mientras el mundo seguía observando, esperando ver cada detalle, cada imagen,
cada gesto. Había algo que permanecía fuera de alcance, algo que no se podía fotografiar, ni describir completamente. Como si, detrás de toda esa grandeza, existiera una historia que aún no se había contado, una que no empezaba con el vestido, ni terminaba con el «sí, acepto», sino en un lugar mucho más silencioso, donde las decisiones no se anuncian, solo se sienten. Y es ahí donde todo empieza a tomar una forma aún más deslumbrante, porque el lugar elegido no era simplemente un salón, sino una villa privada, escondida entre jardines interminables y muros cubiertos de flores blancas que parecían haber sido colocadas una por una con una precisión casi obsesiva. Un espacio bañado en tonos dorados, donde cada rincón reflejaba una intención, una historia, un recuerdo cuidadosamente transformado en lujo visible. Un espacio cubierto de luz dorada, decían algunos, pero en realidad era mucho más que eso. Desde horas antes, una fila interminable de vehículos de alta gama comenzaba a aparecer en la entrada principal, silenciosos, elegantes, como si cada llegada fuera parte de una coreografía perfectamente ensayada. Los coches de lujo alineados uno tras otro, sin ruido excesivo, sin espectáculo innecesario, solo presencia, y dentro de ellos, nombres que el público reconoce sin necesidad de presentación. Artistas, productores, figuras influyentes, rostros que no suelen coincidir en un mismo lugar, pero que esta noche estaban ahí, atraídos por algo que iba más allá de la simple curiosidad. Las puertas se abrían lentamente, dejando ver un interior que parecía suspendido fuera del tiempo. Lámparas colgantes reflejando destellos sobre mesas decoradas con cristalería impecable. Arreglos florales que no solo adornaban, sino que marcaban el ritmo visual del espacio. Rosas blancas, orquídeas, toques de dorado en cada detalle, como si alguien hubiera decidido convertir cada elemento en una pieza de una misma obra. Una obra que no buscaba solo impresionar, sino permanecer. Y entonces, el vestido no apareció de inmediato. No fue anunciado, simplemente sucedió. Cuando Alicia Villarreal dio ese primer paso hacia el centro del lugar, envuelta en una silueta que combinaba elegancia clásica con una presencia que no necesitaba explicación. Una tela que caía con una naturalidad casi imposible. Bordados sutiles que capturaban la luz sin exagerar. Y joyas que no gritaban lujo, pero lo dejaban claro en cada reflejo, como si todo hubiera sido diseñado para acompañarla, no para eclipsarla. Algunos invitados intercambiaban miradas, otros simplemente observaban en silencio, porque había algo en el ambiente que no se podía interrumpir. Una especie de pausa compartida, como si todos entendieran que estaban presenciando algo más que una celebración. Los invitados, rostros de poder, sí, pero también testigos de un momento que no podía repetirse. En un extremo del salón, la música comenzaba a elevarse suavemente, sin romper la atmósfera, solo guiándola, mientras las luces cambiaban de intensidad, creando sombras que se movían lentamente sobre las paredes, como si el espacio mismo respirara al ritmo del evento. Y en medio de todo eso, Cruz Martínez, esperando, sin urgencia, sin gestos grandilocuentes, simplemente presente, como si supiera que este momento no necesitaba ser dominado, sino acompañado, y mientras cada detalle seguía encajando, como piezas de un mecanismo invisible, algo comenzaba a sentirse diferente, algo que no estaba en la decoración, ni en el dinero invertido, ni siquiera en la lista de invitados. Una sensación más profunda, más difícil de definir, como si, detrás de toda esa perfección,
hubiera una historia que todavía no se mostraba completamente. Una capa más, silenciosa, esperando su momento. Pero hay algo que ese brillo no logra ocultar del todo. Porque antes de este momento, hubo otros, mucho más silenciosos, mucho más difíciles de explicar. Hubo años en los que ella dejó de aparecer con esa sonrisa que todos recordaban. Años en los que las cámaras seguían ahí, pero su mirada ya no era la misma, como si algo se hubiera apagado lentamente, sin hacer ruido, porque la historia de Alicia Villarreal no comenzó en esta noche, ni en este vestido, ni en este escenario lleno de luz. Comenzó mucho antes, en decisiones que parecían correctas en su momento, en caminos que prometían estabilidad, pero que, con el tiempo, fueron dejando pequeñas grietas, casi invisibles al principio, pero imposibles de ignorar después. Se habla de etapas, de relaciones que en algún momento fueron importantes, de momentos compartidos que el público solo vio desde fuera, sin conocer realmente lo que ocurría cuando las luces se apagaban, porque hay historias que nunca se cuentan completas, no por falta de palabras, sino porque simplemente no todo puede ser dicho sin romper algo más. Y en medio de todo eso, llegó el silencio. Un silencio que no se anunció, que no tuvo titulares, pero que se sintió en cada ausencia, en cada aparición más breve, en cada gesto que parecía más contenido que antes, como si Alicia hubiera decidido retirarse un poco, no del mundo, sino del ruido, de las expectativas, de esa necesidad constante de mostrar que todo estaba bien, cuando quizá no lo estaba del todo. Algunos cercanos mencionan noches largas, decisiones pospuestas, conversaciones que nunca llegaron a completarse. Momentos en los que el futuro parecía incierto, no por falta de oportunidades, sino por falta de claridad. Porque encontrar a la persona correcta no siempre es una cuestión de tiempo, sino de aprendizaje, de errores, de caídas que dejan marcas, incluso cuando nadie las ve. Y tal vez, lo más difícil no fue lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió, lo que nunca llegó a ser, lo que se quedó en promesas, en intentos, en versiones de una historia que nunca terminó de construirse, dejando una sensación persistente, como un eco, que no desaparece fácilmente. Por eso, cuando hoy se habla de este momento, de esta boda, de esta imagen perfecta, hay algo más que se mueve debajo de la superficie, algo que no está en las fotos, ni en los titulares, una especie de memoria emocional que acompaña cada paso, cada mirada, cada decisión que la ha traído hasta aquí. Y mientras las luces siguen brillando, mientras los invitados continúan observando, hay una pregunta que no se formula en voz alta, pero que parece estar presente en el ambiente. Como si esta noche no fuera solo una celebración, sino también una respuesta silenciosa a todo lo que vino antes, a todo lo que se perdió, a todo lo que nunca se dijo, y que, de alguna manera, sigue ahí, esperando, sin desaparecer del todo. Y entonces aparece él, no como una irrupción repentina, sino como una presencia que, poco a poco, fue ocupando un lugar que nadie más había logrado sostener. Porque Cruz Martínez no fue el primero en llegar, pero sí el que permaneció cuando todo parecía desmoronarse. Y tal vez eso fue lo que cambió el rumbo de toda la historia. No hay una escena única que marque su inicio. No hay un momento exacto que pueda señalarse como el principio de todo. Porque lo de ellos no comenzó con un impacto, sino con algo más sutil, más difícil de percibir. Miradas que coincidían en espacios donde nadie prestaba demasiada atención. Conversaciones que no buscaban impresionar,
silencios compartidos que no resultaban incómodos, sino necesarios, como si, sin darse cuenta, estuvieran construyendo algo distinto. Dicen que al principio nadie lo notó realmente, porque Cruz no tenía la necesidad de ocupar el centro. No competía por atención. No intentaba llenar los vacíos con palabras grandes. Simplemente estaba en los momentos en los que otros se iban, en las pausas, en los días que no tenían cámaras, en esos espacios donde la vida deja de ser espectáculo y se vuelve real. Y quizás fue ahí donde Alicia empezó a ver algo diferente. No era la intensidad, ni el brillo, ni la promesa de algo perfecto. Era otra cosa, algo más estable, más silencioso, más difícil de romper, una forma de estar sin exigir, de acompañar sin invadir, de escuchar sin necesidad de responder de inmediato, como si Cruz entendiera que algunas historias no se curan con palabras, sino con tiempo, con presencia, con paciencia. Porque cuando alguien ha pasado por decepciones, no busca lo mismo que antes, no se deja llevar por lo evidente. Aprende a observar los detalles pequeños, esos que no se anuncian, pero que lo dicen todo. La manera en que alguien se queda cuando no hay nada que ganar. La forma en que sostiene una conversación difícil, sin huir, sin cambiar el tema, sin desaparecer. Y fue precisamente eso lo que empezó a marcar la diferencia. Con él, no había necesidad de demostrar constantemente que todo estaba bien. No había presión por mantener una imagen, ni por cumplir con expectativas externas. Era, de alguna forma, más simple, más honesto, más cercano a lo que Alicia quizás llevaba tiempo buscando, sin saber exactamente cómo describirlo. Algunos hablan de momentos clave, pequeñas escenas que no salieron en ninguna portada. Una noche en la que ella dudaba, y él no intentó convencerla. Solo se quedó, en silencio. Una conversación en la que no hubo promesas, solo verdad. O un instante en el que todo parecía tambalearse, y en lugar de alejarse, Cruz decidió permanecer, sin hacer ruido, pero sin irse. Y ahí, en esos gestos que no llaman la atención, es donde, dicen, empezó a formarse algo más fuerte, algo que no necesitaba prisa, ni confirmación inmediata, algo que crecía sin ser anunciado, como si ambos entendieran que esta vez no se trataba de empezar rápido, sino de construir algo que pudiera sostenerse, incluso cuando las luces se apagaran. Porque al final no fue una elección impulsiva, ni un momento de emoción pasajera. Fue una decisión que se fue formando con el tiempo, con cada experiencia pasada, con cada silencio, con cada aprendizaje, hasta que un día, sin necesidad de decirlo en voz alta, Alicia supo que él no era simplemente alguien más en su historia, sino el hombre que, sin prometerlo todo, había demostrado quedarse, incluso cuando todo parecía a punto de romperse. Y entonces, el tiempo pareció detenerse. No por la música, ni por las luces, sino por ese instante en el que todo lo construido finalmente llegaba a un punto de no retorno. El momento en el que ya no había ensayos, ni repeticiones, solo verdad, frente a todos, pero al mismo tiempo, completamente solos. Alicia Villarreal y Cruz Martínez se encontraron en el centro de ese espacio que había sido preparado con tanto detalle, pero que, en ese preciso segundo, dejó de importar, porque nada alrededor podía competir con lo que estaba ocurriendo entre ellos. Las palabras comenzaron suaves, casi contenidas, como si cada frase tuviera que atravesar años de recuerdos antes de poder salir. No eran promesas exageradas, no había discursos perfectos,
Había pausas, respiraciones, miradas que decían más que cualquier declaración, como si ambos entendieran que lo importante no era lo que se decía, sino lo que ya había sido demostrado. Y entonces ella se detuvo, no por duda, sino por emoción, porque hay momentos en los que el pasado regresa, no para doler, sino para recordar todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que perder, todo lo que tuvo que callar, para poder estar exactamente ahí, en ese punto, frente a él. No dijo mucho, solo lo miró, como si, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella dejara de resistirse. Su mirada no buscaba aprobación, no buscaba confirmar algo al público. Era distinta, más profunda, más tranquila, como si ya no necesitara convencer a nadie, ni siquiera a sí misma, porque la decisión ya estaba tomada. Mucho antes de ese instante, Cruz no interrumpió, no intentó llenar el silencio, simplemente sostuvo la mirada, con una calma que no necesitaba explicación, como si entendiera que ese pequeño espacio, ese segundo suspendido, era quizás el momento más importante de toda la ceremonia. No las palabras, no los aplausos, sino ese intercambio silencioso, donde todo quedaba claro, sin necesidad de decirlo. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros apenas respiraban, porque había algo en el aire, una emoción que no podía describirse fácilmente, como si todos fueran conscientes de que estaban presenciando algo irrepetible, algo que no podía recrearse, ni siquiera con todo el lujo del mundo. Y cuando finalmente ella continuó, su voz ya no era la misma. No era la de alguien que promete, sino la de alguien que ya ha vivido lo suficiente como para saber lo que está entregando. Cada palabra, más lenta, más consciente, más real. Las manos se encontraron, no con fuerza, sino con una suavidad que decía más que cualquier gesto dramático, como si no necesitaran sujetarse, porque ya se habían elegido, mucho antes de ese momento. Y en medio de ese silencio lleno de significado, las luces seguían brillando. La música continuaba. Los invitados permanecían. Pero algo había cambiado. Algo invisible. Algo que no podía capturarse completamente. Como si, en ese instante preciso, el tiempo no avanzara, sino que se quedara ahí, suspendido, entre dos miradas que, sin decirlo, parecían confirmar que esta vez no se trataba de empezar, sino de volver a creer, aunque fuera solo una vez más. Y mientras dentro del salón todo parecía contenido, casi sagrado, afuera, el mundo comenzaba a reaccionar, con una velocidad imposible de detener. Pantallas encendiéndose, titulares apareciendo en cuestión de minutos, clips filtrados, imágenes borrosas, fragmentos de un evento que, aún sin terminar, ya estaba siendo convertido en fenómeno. Hay quienes lo llaman la boda del año, pero también hay quienes empiezan a hacer preguntas. En redes sociales, el nombre de Alicia Villarreal se repetía una y otra vez, acompañado de palabras como inesperado, impactante, inolvidable. Usuarios compartiendo teorías, recreando cada detalle visible, analizando desde el vestido, hasta la expresión de su rostro en ese momento exacto en que levantó la mirada, como si intentaran descifrar algo más, algo que no se decía abiertamente. Algunos fans, emocionados, hablaban de una segunda oportunidad, de un amor que llega cuando ya no se espera. Celebraban cada imagen, cada gesto, como si fuera una victoria compartida, como si esa historia también les perteneciera. De alguna forma, pero no todos lo veían igual. Había quienes dudaban, quienes se preguntaban si todo ese despliegue,
esa perfección casi cinematográfica, ocultaba algo más. Si detrás del brillo existía una narrativa cuidadosamente construida, o si realmente lo que se veía era lo que era. Los medios, por su parte, alimentaban ambas versiones, titulares que elevaban el evento a la boda del siglo, otros que insinuaban que aún había detalles desconocidos, que no todo había sido revelado, que tal vez la historia tenía más capas de las que se mostraban en ese momento. Y en medio de ese contraste, aparecía también el nombre de Cruz Martínez, analizado, observado, comparado, algunos destacando su discreción, otros preguntándose por su papel en todo esto, como si cada gesto suyo tuviera que ser interpretado, como si el silencio también necesitara explicación. Videos cortos, comentarios que se multiplicaban, debates que nacían en cuestión de segundos. La narrativa ya no pertenecía solo a ellos, sino a millones de personas que, desde distintos lugares, intentaban armar su propia versión de lo que estaba ocurriendo. Y sin embargo, entre todo ese ruido, había algo que no cambiaba, algo que no podía ser manipulado por titulares, ni por opiniones, porque mientras afuera se discutía, se interpretaba, se cuestionaba, dentro, el momento seguía existiendo, intacto, como si perteneciera a otra dimensión, una donde las miradas no se analizan, solo se sienten. Pero incluso así, la sensación persistía, como una pregunta suspendida en el aire. Algo que nadie decía directamente, pero que muchos parecían intuir, como si esta historia, a pesar de todo lo que ya había mostrado, todavía no hubiera revelado su parte más profunda, su parte más silenciosa, esa que no se vuelve viral, pero que, de alguna manera, es la que más permanece. Y justo cuando todo parecía encajar, cuando los aplausos llenaban el espacio y las cámaras captaban cada ángulo perfecto, ocurrió algo casi imperceptible, tan pequeño que la mayoría no lo notó en el momento, pero que, visto después, empezó a repetirse una y otra vez en los videos. En el instante en que todos aplaudían, hubo un segundo en el que Alicia Villarreal no sonrió. No fue un gesto dramático. No hubo tensión visible. Solo una pausa, mínima, casi invisible, como si por un instante algo dentro de ella se desconectara del ritmo del evento, como si ese momento no perteneciera completamente a la celebración. Algunos dicen que fue solo cansancio, otros que fue emoción contenida, pero quienes revisaron las imágenes con más atención notaron algo más, la forma en que su mirada se desvió, no hacia el público, no hacia las luces, sino hacia un punto específico, fuera del encuadre, como si algo, o alguien, hubiera captado su atención por una fracción de segundo, y luego volvió. La sonrisa regresó. Los gestos continuaron. El evento siguió su curso como si nada hubiera pasado, como si ese pequeño quiebre nunca hubiera existido. Pero el detalle ya estaba ahí, registrado, repetido, ampliado, compartido. En otro ángulo, casi al mismo tiempo, se ve a Cruz Martínez, sin cambiar su expresión, sin reaccionar, como si no hubiera notado nada, o como si, tal vez, ya supiera que esos momentos no siempre necesitan explicación. Un camarógrafo, ligeramente fuera de ritmo. Una toma que dura un segundo más de lo habitual. Una transición que parece cortarse antes de tiempo. Pequeños elementos que, por separado, no significan nada, pero juntos comienzan a formar una sensación difícil de ignorar. Y es ahí donde el ambiente cambia, no de forma evidente, no para todos,
pero lo suficiente como para que algunos empiecen a preguntarse si detrás de toda esa perfección existe algo más, algo que no se dice, que no se muestra, pero que aparece, solo por un segundo, en el momento menos esperado, porque a veces no son los grandes gestos, ni las palabras, ni el lujo, lo que revela una historia, sino esos detalles mínimos, esos silencios, esas pausas que duran apenas un instante, pero que, de alguna manera, se quedan, mucho después de que todo lo demás ha terminado de brillar, y a medida que el ruido exterior continúa creciendo, la historia, poco a poco, comienza a bajar de intensidad, como si necesitara un momento de pausa, un espacio donde las imágenes dejen de correr y solo quede lo esencial, lo que realmente se puede afirmar y lo que no. Por ahora, no existe ninguna confirmación oficial sobre la verdadera magnitud del evento. Todo se mantiene en lo que ha sido visto y compartido. Las cifras que circulan, los términos como boda millonaria, evento del año, o incluso la celebración más lujosa, no provienen de declaraciones directas, ni de fuentes verificadas públicamente, sino de interpretaciones, de fragmentos, de percepciones construidas a partir de lo visible, de lo que las cámaras lograron captar, y de lo que otros decidieron contar. Porque lo cierto es que gran parte de lo que se sabe nace de observaciones, de detalles reunidos, de imágenes que no siempre muestran el contexto completo, de momentos aislados que, al ser compartidos, comienzan a formar una narrativa, que no necesariamente representa toda la realidad, incluso los elementos más comentados. El lugar, la decoración, los invitados, han sido descritos desde ángulos distintos, algunos más cercanos, otros más lejanos, generando versiones que coinciden en ciertos puntos, pero que no terminan de confirmar nada de manera absoluta. En cuanto a Alicia Villarreal, su presencia, sus gestos, su forma de moverse durante la ceremonia, también han sido interpretados desde múltiples perspectivas. Algunos ven tranquilidad, otros perciben emoción contenida, y hay quienes creen notar algo más, algo que no puede definirse con claridad, porque no todo lo que se siente puede traducirse en palabras. Y lo mismo ocurre con Cruz Martínez, su actitud, su silencio, su manera de mantenerse en segundo plano. Ha sido vista por algunos como respeto, por otros como distancia y por algunos más como una señal difícil de descifrar, que depende, en gran parte, de quién la observa. Al final, todo queda en ese punto intermedio, donde la información existe, pero no se confirma completamente, donde las imágenes están ahí, pero no cuentan toda la historia, donde lo que se percibe no siempre es lo que realmente ocurre, y así, entre lo que se muestra y lo que se interpreta, esta historia continúa, sin una versión definitiva, sin una conclusión clara, solo sostenida por lo que ha sido visto, por lo que ha sido compartido, y por todo aquello que aún permanece fuera del alcance de cualquier confirmación absoluta. Las luces siguen encendidas, las mesas, poco a poco, quedan vacías, copas a medio terminar, flores aún intactas, bajo un brillo que ya no cambia, un pasillo largo, cubierto de pétalos, sin pasos, sin voces, en una habitación apartada, un vestido blanco, cuidadosamente colocado, como si alguien lo hubiera dejado ahí, sin prisa. Alicia Villarreal ya no está. Un espejo aún refleja la luz, pero no a nadie frente a él. En la distancia, Cruz Martínez permanece en silencio, sin moverse, como si el tiempo se hubiera detenido, solo en ese lugar. Una puerta
entreabierta, una cortina apenas moviéndose, y el eco de algo que ya ocurrió, pero que no termina de irse, como si hubiera historias que brillan más intensamente, justo antes de desaparecer en el silencio.